lo trabajamos un semestre, 2 semestres completos, pero yo creo que ya no está en ninguno de los semilleristas que estuvo en esa época, pero procedamos. Bueno, a ver, ¿qué es la culpa patronal? El Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 216, señala que el patrono responde por el accidente de trabajo y la enfermedad profesional en la que haya tenido culpa. Dice culpa suficientemente comprobada y responde de que si ya el empleador tiene asegurado al trabajador ante una administradora de riesgos laborales que cubre en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional la pensión de invalidez, en caso de invalidez de origen laboral, la pensión de sobrevivientes, en caso de muerte de origen laboral, la indemnización por incapacidad permanente parcial, en caso de una invalidez inferior al 50%, la ARL paga una indemnización cuando es de origen laboral, si esta es inferior al 50%. Las incapacidades médicas que paga la ARL, la atención médica. Entonces responde de qué. La legislación dice que responde de la indemnización total y ordinaria de perjuicios, es decir, del lucro cesante, del daño moral que le haya causado ese hecho, ese siniestro de origen laboral al empleado, pero siempre y cuando exista culpa del empleador o culpa del patrón. La norma habla de una culpa suficientemente comprobada. Esa palabra suficientemente comprobada parece hacer alusión a una categoría metafísica de culpa que solo los dioses podrían probar, pero no, no se trata de eso. Simplemente, yendo al punto de qué es la culpa suficientemente comprobada, em, pues simplemente se acude al Código Civil, a los artículos de la responsabilidad civil contractual, entre otros el artículo 1603, 1604 y siguientes del Código Civil. Código Civil 16, vamos al 1604. Entonces dice, el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para el beneficio recíproco de las partes. Y es responsable de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Realmente el contrato laboral es un contrato bilateral. Por ser un contrato bilateral, el deudor, ya vamos a ver qué deudor, sería responsable de la culpa leve, porque el contrato laboral es un contrato que se hace para beneficio recíproco de las partes. El empleado presta un servicio que beneficia al empleador y a cambio recibe un salario. ¿Y quién es el deudor? ¿El deudor de qué? Pues de muchas obligaciones que emanan de un contrato. Una de ellas es la establecida en el artículo 56 del Código Laboral. Obligaciones de las partes en general. Este es el Código Laboral. De modo general, incumbe al patrono obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores. Ahí ya vamos introduciéndonos en el tema de la culpa patronal. Porque precisamente esta es una obligación, la de protección y de seguridad para con los trabajadores y que le incumbe al patrono. Y en ese orden de ideas, según el artículo 56 del Código Laboral, él es deudor de esa obligación, deudor frente al trabajador de protegerlo y cuidarlo, de que no se lesione, que no se enferme por origen laboral. Y en ese orden de ideas, si volvemos al Código Civil, el empleador sería responsable hasta de la culpa leve. Esto es como un baremo, como un termómetro. Hay diferentes clases de culpa en el derecho civil, y son tres. Culpa lata, o llamada también culpa grave, culpa leve y
culpa levísima. Esas son las tres clases de culpa que existen en el derecho civil y que las consagra el artículo 63 de esa misma norma del Código Civil. Dice, culpa grave, negligencia grave o culpa lata, que es la que mencionaba ahorita el artículo, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos, con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Es decir, inclusive esta culpa es tan grosera que en materia civil es equivale al dolo. ¿En qué consiste esta culpa? En palabras modernas, es la culpa en que no incurriría la persona más incompetente, la persona más ignorante y la persona más descuidada. Ni siquiera una persona de esas características incurriría en un descuido de esa magnitud. Esa culpa se llama culpa grave. Ejemplo, un médico que opere borracho a un paciente, pues bajo los efectos del alcohol. Ni siquiera a la persona más incompetente, más descuidada y más ignorante se le ocurriría realizar un acto de semejante naturaleza. Luego viene la culpa leve, que es aquella en que se incurre por no implementar las medidas ordinarias de cuidado, las medidas razonables de cuidado, las medidas que un hombre prudente, eh, sin tener que hacer mucho esfuerzo, se le ocurrirían para evitar responder por un daño. Ejemplo, si yo voy manejando, respetar los límites de velocidad, no adelantar en doble línea continua. Si yo soy un abogado, tengo un contrato de prestación de servicios profesionales con mi cliente, revisar el proceso todos los días para evitar que fijen una audiencia y yo no me dé cuenta y entonces pierda el proceso. Las medidas de diligencia ordinarias. Si yo no las empleo, respondo de esa culpa que se llama culpa leve. Y la culpa levísima es aquella en que se responde por no haber empleado medidas de esmerada diligencia, exagerada prudencia. Mejor dicho, qué persona tan cansona a la hora de revisar todos los riesgos para que no se vaya a incurrir en un daño. Ahí están las tres clases de culpa. Culpa grave, que es aquella en la que no incurrirían ni las personas más ignorantes, puestos en las mismas circunstancias. La culpa leve, que es aquella en que se incurre por no emplear las medidas de ordinaria diligencia o de prudente diligencia. Y la culpa levísima, que es aquella en que se incurre por no haber empleado medidas de exagerada, de esmerada diligencia. No todo el mundo responde de las tres clases de culpa. No todo el mundo responde de las tres clases de culpa. El legislador dijo en el artículo 1604 que deudor responde de qué clase de culpa. Dice, el deudor no es responsable sino de la culpa grave o lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Tendríamos que buscar un contrato que por su naturaleza solo sea útil al acreedor de una obligación. Ejemplo, el contrato de donación. Si yo, aunque hay unas tesis por ahí que dicen que la donación no es un contrato, sí es un acto jurídico. Y en la donación hay acreedor. ¿Por qué? Porque el donatario, no el donante, sino el donatario es acreedor del donante. ¿En qué sentido? En el sentido de que le entregue la cosa que le donó. Entonces, el deudor de la obligación de entregar la cosa, ya se hizo el contrato pues de donación, ¿cierto? Sea por escritura pública, si es un bien inmueble, o por documento privado, si no es un bien inmueble. Se hizo pues el contrato de donación y no se ha entregado la cosa. El deudor de entregar solo respondería de la culpa grave. Ejemplo, hombre, ya te doné la moto, pasa por ella que te la dejé con las llaves puestas en la valladera. Y pues, entonces yo llego como acreedor de la obligación de entregar esa obligación, ese bien, y le digo, hombre, pues me donaste la moto,
pero ¿cómo me la dejas con las llaves puestas en la valladera? Esa culpa no incurriría en ella ni la persona más ignorante, más incompetente. Cuando el acreedor, que es el donatario, vaya por ese vehículo, ¿cómo va a estar? Wilfredo, ¿cómo va a estar ese vehículo? Desvalijado. No lo va a ver, no lo va a ver. Desvalijado, Exacto. pues lo mínimo Entonces, desvalijado. eso. Entonces, en esos contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor, el deudor no respondería de la culpa leve, ni de la levísima, solo de la grave. Ejemplo, hombre, mira, es que te llevé el vehículo, pero iba manejando, te lo llevé hasta la casa, pero iba manejando a exceso de velocidad. Y la verdad es que o el piso estaba mojado y no reduje la velocidad. Iba a 60 kilómetros por hora, el piso estaba mojado y me resbalé y rayé la moto, te la iba a ir a entregar. Ah, ¿cómo así? ¿Me tenés que entregar la moto en buen estado? No, porque él no responde de la leve de no haber empleado las medidas de cuidado ordinario. Solo responde de la culpa grave, de haberse comportado como ni siquiera la persona más ignorante se hubiera comportado. Y manejar a la velocidad de ley en un piso mojado no es culpa grave, sería culpa leve, ¿cierto? Entonces, no, recíbame esa cosa así, ya, entonces usted arregle las tapas y eso, pero no sé si me entienden la idea. Y pongamos el último ejemplo. Hombre, no, es que mira, traje la moto y bajándome de ella, con la correa le hice un rayoncito. No nos responden, entregame la buena. No, porque yo no respondo de la culpa levísima como donante, ya que este contrato solo es útil a usted, donatario. Yo solo respondería de la culpa grave, de haberme comportado como ni siquiera la persona más ignorante se hubiera comportado y no de no haber empleado medidas de esmerada diligencia. Recuerda que la culpa levísima es no emplear medidas de esmerada diligencia. Entonces, no sé si me entendieron en ese primer ejemplo para explicar esto de la culpa grave. Sí, sí me entendieron el primer ejemplo. Porque si no, no Sí, entendemos cuál es la culpa por la que responde el empleador. Los demás me entendieron. sí, profe. O sea, nunca en un contrato donde el único que se beneficia es el acreedor, el obligado a cumplir una determinada prestación va a responder más allá de la culpa grave. No se le puede exigir responsabilidad por culpa leve o por culpa levísima. Solo se le puede exigir responsabilidad por haberse comportado como ni siquiera la persona más ignorante se hubiera comportado en las mismas circunstancias. Bueno, y ya viene aquí después del punto y coma, la que nos importa a nosotros para el derecho laboral. El deudor es responsable de la ley en los contratos que se hace para beneficio recíproco de las partes. El contrato laboral es un contrato que se hace para beneficio recíproco de las partes. ¿Qué quiere decir? Que el empleador responde de la culpa leve. Entonces, por eso hay que estar muy atentos a la definición de culpa leve que hace el Código Civil en el 63, que dice, culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El empleador responde por no haberle entregado al trabajador los equipos y elementos de protección que o razonablemente le hubieran impedido el accidente o la enfermedad. No lo tiene que meter en una burbuja, porque entonces ahí ya le exigirían la esmerada diligencia. Y la esmerada diligencia sería la culpa levísima, ¿cierto? Pero si responde, si no ha, digamos, establecido, tomado las medidas que ordinariamente, que razonablemente hubieran podido evitar el daño. Entonces, por ejemplo, en estos días hubo una condena muy conocida en redes sociales, donde la Corte Suprema de Justicia condenó por culpa patronal a pagar una indemnización plena de perjuicios a una empresa cuyo mensajero no se le proporcionaba el casco de seguridad, el casco certificado. Hombre, pues a una persona de razonable inteligencia se le ocurriría que si tiene un mensajero hay que exigirle el uso del casco, ¿cierto? Y no se lo exigieron. Y entonces, ¿qué pasaba?
él todo el tiempo era prestando el servicio de mensajería sin el casco. Eso por allá, pues en la costa, donde la gente no usa casco. En Medellín sí, pero, y eso pues que salga de del centro de la ciudad para que usted se va a los barrios periféricos y es la gente eso sin casco, andando de una manera alegre, ahogándose en el triste y alegre océano de la ignorancia. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? El trabajador se mató y la familia demandó a la empresa y condenaron a la empresa. ¿Por qué? Porque es una medida de ordinaria prudencia que un mensajero tenga que tener casco, chaqueta de seguridad, rodilleras, ¿cierto? Con eso salva la culpa patronal del empleador en caso de un accidente. Si ese trabajador queda lesionado, el trabajador lo demanda. Ah, es que se le dijo que se pusiera el casco y no se lo quiso poner. Ya es una culpa exclusiva de la víctima, pero usted cumple con habérselo suministrado, ¿cierto? Em, por ejemplo, Marta, que es profesional de seguridad y salud en el trabajo, pues Marta es ingeniera en salud ocupacional, ¿cierto, Marta? Marta. Sí. Profe, ella está ahorita en clase, ella se conecta, pero Ah, está ahorita en clase. bueno, sí. Entonces, Marta, que es profesional en seguridad y salud en el trabajo, pues básicamente esa carrera lo que hace es, pues el estudio de esa carrera, el objetivo de esa carrera es evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y por ende la culpa patronal, ¿cierto? Bueno, entonces hay que tener presente un aspecto y es que el empleador no responde de la culpa levísimo, porque el empleador eh, celebra un contrato que es para beneficio recíproco de las partes. Entonces, su responsabilidad está enmarcada dentro de la culpa leve. ¿Qué es la culpa levísima? No haber empleado medidas de exagerada, de cansona, de esmerada diligencia para evitar el daño. No se le exige ser una persona excesiva en el cuidado, no. Simplemente o sea, implementar las medidas que objetivamente puedan evitar la causación de daños al trabajador. Entonces eso, en cada caso concreto, lo va a analizar el juez. Si el empleador sí cumplió con esa carga de adoptar las medidas que razonablemente hubieran podido impedir el resultado. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Dame un momento, yo cierro por acá. Ya. Hay que tener en cuenta algo. Incumplir las normas que traen parámetros de seguridad y salud en el trabajo, ya por sí solo puede considerarse culpa leve, ¿cierto? Porque un hombre o una mujer de meridiana inteligencia no omitirían las disposiciones legales sobre seguridad y salud en el trabajo en la realización de sus negocios propios. ¿Qué es la culpa leve? Volvamos al artículo 63. Dice que la culpa leve es la falta de aquella diligencia o cuidado que emplean los hombres ordinariamente en sus negocios propios. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario. Un hombre prudente o una mujer prudente de meridiana inteligencia cumpliría la normatividad en la realización de sus negocios propios. Entonces, por ejemplo, en una obra de construcción, el trabajador no tiene el curso de trabajo seguro en alturas y se cae, ahí hay culpa patronal, y se lesiona, ahí hay culpa patronal. No importa que la ARL cubra una pensión de invalidez, una pensión de sobreviviente, mírenlo acá más, digamos, más detallado. En esta sentencia les voy a mostrar la corte ha sido pues clara en que los pagos que realiza el sistema de seguridad social no anulan la pretensión de indemnización de perjuicios por culpa patronal. Radicado 37.064 del 9 de marzo del 2010. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
37.064 el 9 de marzo de 2010. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice que otra de las diferencias entre las reparaciones a que se ha hecho mención consiste en que el empleador, siendo llamado a asumir las consecuencias de la culpa comprobada frente a un accidente de trabajo que se produzca, no le es dable como responsable directo del perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por las entidades del sistema de seguridad social, a menos que el empleador responsable por culpa haya sufragado gastos que le correspondían a estas entidades, por virtud del riesgo asegurado. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que de la indemnización plena de perjuicios no es dable descontar suma alguna, diciendo, hombre, pero es que ¿cuál perjuicio le quedó a usted, señor trabajador, si usted se ganaba el mínimo, quedó inválido y ahora tiene una pensión del salario mínimo que le está pagando la ARL? ¿Cuál es el perjuicio? Entonces, diría un abogado, no, entonces no hay lucro cesante, no dejó de ganar nada porque aún así está recibiendo la pensión que reemplaza el salario. Lo que está diciendo la Corte es que lo que pagan las entidades de seguridad social son prestaciones económicas del sistema de seguridad social, no indemnizaciones. ¿Qué significa esto? Que de todas maneras el trabajador puede pedir la indemnización plena de perjuicios en la modalidad de lucro cesante y de daño moral, y también daño fisiológico y de la vida de relación, o sea, el daño extrapatrimonial. No se pueden cruzar o descontar esos valores. Se los pongo con un ejemplo mucho más claro. Marta, adelante que estabas interviniendo. Buenos días, doctor Felipe. Mira, para preguntarte una cosita. Está Sí, bien que cuando uno, por ejemplo, le dan las capacitaciones a las personas en seguridad y salud en el trabajo, uno les habla de los riesgos y todo eso, ¿cierto? Y, por ejemplo, si uno fue insistente con las personas, colóquese el casco, en fin, guarde todas las medidas de seguridad, y esa persona no lo hace porque ya dice, no, es que yo toda mi vida he trabajado sin casco y eso. Cuando supongamos que la persona fallece, ahí el empleador tiene menos culpa, o sea, la indemnización sería no, menor. no, lo que pasa es que, a ver, Marta, Si lo tengo como escrito, o sea, si lo tengo sí, escrito, si no, le digo 10. yo, yo entiendo lo que me estás planteando, pero entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pregunta Marta, porque es que la obligación del patrón no es de protección ni de seguridad para con el trabajador. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo veo que ese trabajador no se está poniendo el casco, yo debo proceder a aplicar el reglamento interno de trabajo. Vamos a mirar un reglamento interno de trabajo. Cualquiera, un modelo de reglamento interno de trabajo que yo utilizo cuando alguna empresa me pide uno, ¿cierto? Em, yo normalmente asesoro a los trabajadores, pero también algunos empresarios se acercan a pedir asesoría a la oficina, entonces se les presta el servicio. Por ejemplo, en el artículo 58 de este reglamento, que es el reglamento modelo que yo tengo pues implementado para asesorías, hay una falta que es la número 25, que es violar las normas del sistema de seguridad y salud en el trabajo. En caso de grave perjuicio para la empresa, en todo evento se aplicará la sanción prevista para la tercera vez, que es la terminación del contrato con justa causa previa autorización del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué eso de la previa autorización del Ministerio? Ya les explico por qué. Pero Marta, hay que aplicar el reglamento. Primera vez, esta escala significa primera vez, ¿cierto? Primera vez, en este caso, así lo tengo yo establecido en un reglamento, pero habrá empresas que lo tengan en otra escala. Puede ser 2 veces, ¿cierto? Otras 4, yo lo hice 3. Primera vez, llamada de atención. Segunda vez, suspensión por 5 días. Tercera vez, recuerda que la suspensión descuenta los días de salario, más el domingo. Entonces, ya cuando al trabajador se le afecta la quincena, ya ahí sí obedece, porque hay gente muy terca. Y esto no se trata de ser trabajador o de ser empleador. Las personas ignorantes existen en ambos lados de la relación laboral.
Ya la cuarta vez, terminación con justa causa con previa autorización del ministerio. Obviamente hay que hacer el debido proceso, llamar a descargos, aportando las pruebas, escuchar al trabajador y una vez escuchado al trabajador, si existe la evidencia que sí violó las normas, pues proferir la de respectiva suspensión por 5 días. La llamada de atención no requiere descargo, solo hacer el llamado de atención. La suspensión por 5 días sí requiere pues, el debido proceso de llamar a descargos y la terminación del contrato también se haría el proceso interno, se le cita con las pruebas a descargo, se le escucha, se profiere la decisión de despido con justa causa, pero se deja una nota en la decisión. Esta decisión queda suspendida hasta que el Ministerio del Trabajo autorice. El empleado, entre tanto, debe presentarse a laborar a la compañía y el empleador, de manera vertiginosa, debe acudir con todo el expediente al Ministerio del Trabajo a pedir autorización. ¿Por qué? Porque el decreto ley 1295 del 94, decreto 1295 de 1994, decreto ley, voy a ponerlo por acá, decreto ley 1295 del 94. En el artículo 91 establece que el despido por esa causa requiere autorización del ministerio. Mírenlo acá. Si no es despido de injusta causa. Dice, artículo 91, sanciones. Dice, por acá. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos adoptados en forma general o específica que se encuentren dentro de los programas de salud ocupacional de la respectiva empresa, que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador. Aprovecho, Mónica, tú ya te graduaste, ¿cierto? Es para agregarte al grupo de los egresados. Puedes estar, pero es para agregarte al grupo de los egresados. O fue mi impresión. Buenos días, profesor. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces ahorita te agrego al grupo de los egresados y te saco del grupo de los semilleristas de estudiantes. Pero hay un grupo de los egresados que también están invitados a asistir pues al semillero. Bueno, entonces, Gracias. volvamos a la norma. Por acá. Entonces, facultan al empleador para terminar el vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como para los servidores públicos, previa autorización del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, respetando el derecho de defensa. Entonces, el empleador acude con una solicitud Marta al Ministerio de autorización de despido. ¿Qué le va a verificar el inspector? La inmediatez en la aplicación de cada una de las sanciones del reglamento interno de trabajo y las pruebas que mediaron para hacer para aplicar cada una de las sanciones. Le va a dar traslado al trabajador para que ejerza su derecho de defensa y acto seguido el inspector expide una resolución autorizando no el despido. ¿Por qué hay que proceder de esa manera? Porque si el empleador tolera que el trabajador incurra sucesivamente en faltas contra el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces no estaría cumpliendo con el deber de protección. El deber de protección implica, que está en el artículo 56, implica aún despedirlo por su propio bien. No quiere obedecer, no se pone el caso por su propio, como cuando la novia le dice, no, no, esta relación no te conviene, no eres, pues te tengo que terminar porque esta relación, yo no te convengo, no eres tú, soy yo no te convengo, ¿cierto? Entonces, así mismo le dirá al empleador, esta relación no te conviene, aquí te van a matar, yo te tengo que despedir porque si no te vas a lesionar, te vas a invalidar, ya que vos sos una persona tan ignorante que no obedece las normas de seguridad y salud en el trabajo, porque si lo deja enfermar o lo deja invalidar, se le va a llevar una cantidad de llamados de atención. ¿Y qué le va a decir el juez? Pero tenía que despedir. Eso dice la ley, porque usted tiene una obligación de proteger al trabajador. Mire, a ese grado llega el punto de responsabilidad del empleador. Aún, si es necesario de tenerlo que despedir por el propio bien del trabajador. Precisamente por eso la norma trae la obligación de protección.
Y es más, hay otro artículo que existía antes del decreto ley 1295 del 94, el que acabamos de ver, que es el artículo 62 y 63 del Código Laboral, que establecía las justas causas, o establece las justas causas para terminar un contrato laboral. Y dice, por parte del patrón. Por aquí hay una causal que dice, la renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del patrono o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. Esa era una justa causa de despido que antes era autónomo, pero cuando salió el decreto ley 1295 del 94, le metieron eso del permiso del ministerio. Yo pues considero que ahí se equivocó el, el ejecutivo al haber establecido ese permiso del ministerio, porque muchos empleadores no acuden al ministerio por la lentitud del trámite o porque a veces el ministerio es muy negligente en analizar los expedientes que le propone el empleador. Ahí yo sí le doy razón a los empleadores. Entonces, ¿qué hacen los empleadores con esos trabajadores? Muchas veces o los indemnizan para evitar, pues las empresas serias. Estoy hablando de empresas serias con concreto, empresas grandes, por ejemplo, una empresa de minería, ¿cierto? Una empresa grande, grande, la Drummond, ¿cierto? Lo que hacen es mejor, no, tiene 5 llamados de atención porque no se pone el casco. No, no, venga, despidámoslo, indemnicémoslo, que después una culpa patronal nos cuesta 500 millones de pesos. Esa es otra opción. O la otra es, primera vez llamada de atención, segunda vez suspensión, ya van 2 faltas, ¿cierto? Ya van 2 faltas. Y por acá llegó tarde, entonces le aplican esta otra, ¿cierto? Falta el trabajo, total o parcial, primera vez, suspensión hasta por 5 días, entonces ya van 3 faltas. Llamado de atención, suspensión porque no se puso los elementos, y tercera, llegó tarde. Entonces lo despiden por acumulación de faltas. Y la acumulación de faltas si no necesita permiso del ministerio. Dice, la acumulación en un periodo de 3 años o menos de 3 faltas de las previstas en este reglamento, efectivamente sancionadas en cualquiera de sus escalas. Ojo, ojo. 3 faltas efectivamente sancionadas con inmediatez, ¿cierto? Porque cada falta debió haber sido sancionada con inmediatez. Entonces le aplican el despido por acumulación de faltas, pero no por las 3 del SGSST, sino 2 del SGSST y otra cualquiera de otra naturaleza, para no tener que quedar incursos en el permiso del Ministerio del Trabajo, que es bastante difícil de obtener, la verdad. Entonces, pero la recomendación, y esto sí pues es claro, un patrono que tenga un trabajador negligente, Marta, en materia de SGSST, hay que despedirlo porque es un veneno después. ¿Cuál es el veneno? Mírelo, el que le estoy planteando, que después va a haber una demanda laboral en un accidente de trabajo y ¿qué le va a decir el juez? Usted lo tenía que despedir, usted lo dejó enfermar, usted lo dejó accidentar. Y aquí hay una sentencia sobre el tema que yo suelo usar mucho en estos casos. O sea, tampoco podemos idealizar ni al empleador ni al trabajador. Yo no estoy de acuerdo con él. Hay abogados que son patronistas y otros que son, pues, excesivamente idealizadores de la clase obrera. Y no es que gente mala hay en todas partes y gente bruta hay en todas partes. Hay empleadores brutos y hay trabajadores brutos. Hay trabajadores inteligentes y hay empleadores inteligentes. Eso no depende de la clase social, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Mire este caso, yo le muestro. Rodrigo Antonio, este caso es SL 9355 del 2017. Muchos de ustedes lo conocen porque en otras ocasiones yo se los he hablado. Susana Orozco y hijos contra Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. y la Cooperativa de Trabajo Asociado al Servicio contra el C. Pues Fabricato contrató a esta cooperativa para que le prestara servicios logísticos en sus instalaciones. Y esta cooperativa vinculó a unos trabajadores asociados que prestan el servicio en Fabricato. Sin embargo, pues hay varias disposiciones que hay que analizar porque
Ya les puedo, pues porque eso tiene a ver, eso tiene su razón de ser de por qué vincularon a la cooperativa también y a Fabricato al proceso. Solo que todavía no las analicemos. Vamos por partes. Entonces, Rodrigo Antonio era trabajador asociado no de Fabricato, sino de la cooperativa, pero estaba haciendo unos trabajos en Fabricato, ¿cierto? Entonces él era un trabajador que tenía 12 años de experiencia en trabajo seguro en alturas, o sea, tenía 12 cursos de trabajo seguro en alturas, ¿cierto? Porque la normatividad de trabajo en alturas, que actualmente es la resolución 4272 del 2021, establece pues que hay que hacer un curso de trabajo seguro en alturas para aquel trabajador que va a laborar en alturas, ¿cierto? Entonces, y ese curso tiene un número de horas. O sea, trabajadores que realizan trabajo en alturas y aprendices de las instituciones de capacitación. El curso debe ser de 32 horas, ¿cierto? Bueno, entonces él tenía su curso de trabajo seguro en alturas, que está regulado en esta resolución del Ministerio del Trabajo y en otras anteriores. El tema viene de la Ley 9 del 79, de que para trabajar en alturas se necesita pues la capacitación. Entonces él tenía 12 cursos de trabajo. Se fue el Wilfredo el que se me quiso que me metiera con este tema. Este tema es de mucha teoría. Entonces, eh, ¿qué pasó con él? Pues el jefe inmediato le dijo, vaya, móntese a ese techo y arregle las fugas. Y él se fue y se montó sin ponerse el arnés de seguridad, sin ponerse los equipos y elementos de protección. Dijo, yo hago eso, este trabajo más rápido que en ponerme todo eso. Claro, se fue y se puso a hacer ese trabajo, se cayó y se mató. Mire que él mismo era un trabajador sumamente experimentado, y decidió negligentemente no ponerse los elementos de seguridad, se cayó y se mató. Susana y los dos hijos quedaron pensionados por la ARL, porque eso es un accidente de trabajo, y la ARL les reconoció la pensión a Susana y a los dos hijos, pensión de sobrevivientes de origen laboral, mitad para Susana, mitad para los hijos hasta los 18 años, y de los 18 a los 25 si estudian, a los 25 el 50% que reciben los hijos desaparece, pero acrece la cónyuge, acrece, entonces queda con el 100, listo. Pero Susana demandó a Fabricato y a la cooperativa solidariamente por la culpa patronal en el accidente de trabajo. Profe, ¿cómo así culpa patronal? Es que el patrono no fue el culpable, fue el trabajador. 12 cursos de trabajo según alturas. ¿Cómo es posible que le imputen una indemnización de perjuicios? Sí. ¿Por qué? Por lo siguiente. La norma establece que cuando se van a hacer trabajos en alturas, se requiere un coordinador de trabajo seguro en alturas, una persona designada por el empleado capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza el trabajo en alturas, que tiene autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. La designación del coordinador de trabajo en alturas no significa la creación de un nuevo cargo, puede ser un compañero de trabajo ni aumento en la nómina de la empresa. Esta función debe ser llevada por la persona designada por el empleador y puede ser ejecutada por supervisores o coordinadores de procesos, por el coordinador o ejecutor del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o cualquier otro trabajador que el empleador considere adecuado para cumplir sus funciones, pero tiene que tener curso el coordinador y unas horas de capacitación que señala esta norma. Entonces, cuando ustedes vean haciendo un trabajo en altura, deben ver como mínimo dos personas, el que se monta y el coordinador en el sitio. Y ese día brilló por su ausencia en el sitio de trabajo donde estaba Rodrigo, el coordinador. Rodrigo estaba haciendo solo el trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, en un momento ubico yo esta sentencia nuevamente. Entonces, en ese orden de ideas ya no podemos hablar de una culpa exclusiva de la víctima, sino de una concurrencia de culpas. Culpa
del empleador por no haber dispuesto del coordinador de trabajo seguro en alturas. Y culpa del trabajador por no haberse puesto los equipos y elementos de protección. Hay una concurrencia de culpa, lo que preguntaba Marta. Si hay culpa del empleador y culpa del trabajador, entonces se reduce la indemnización de perjuicios. No, ya vamos a ver que no. Este recuento normativo, dice la Corte, pone en evidencia que en Colombia desde 1979 existe una regulación en esta materia que atendió a la necesidad de establecer medidas orientadas a disminuir o eliminar los riesgos propios de las actividades del trabajo en alturas, de por sí de frecuente ocurrencia, que tiene como común denominador la figura del delegado o supervisor, encargado de vigilar, inspeccionar y exigir el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, así como de propender por elementos y condiciones de trabajo seguros. Dice la Corte lo siguiente. Todo ello pone en evidencia la conducta pasiva y negligente del empleador, que no se desvirtuó, pero yo lo pongo en una imagen aquí en Paint, porque me gusta rayar. Todo ello pone en evidencia la conducta pasiva y negligente del empleador, que no se desvirtuó en el curso del proceso. En cuanto a su defensa, se limitó a invocar la culpa del trabajador, que de existir no lo exime de responsabilidad, tal como lo ha dicho esta sala de la Corte Suprema de Justicia. Ojo, así haya culpa del empleado, no exime a la empresa de la indemnización de perjuicios. ¿Por qué? Porque si hay culpa del patrón, no se admite la compensación de culpa. Si la culpa es exclusiva de la víctima, y lo exime de responsabilidad. Pero si no es exclusiva, sino que es una concurrencia de culpas, lo que en derecho civil se llama compensación de culpas. En el derecho civil sí pasa eso. Si ambos tenemos la culpa, ambos arreglamos lo que dañamos, ¿cierto? Pero en el derecho laboral no está previsto eso. En el derecho laboral, en la culpa patronal, no se admite la compensación de culpas, dice la Corte. Entonces, tiene que ser una culpa exclusiva, exclusiva. Entonces, vamos a ver cuánto fue la indemnización. Recuerde que Susana está pensionada. Entonces, la indemnización, eso se liquida con unas fórmulas de matemática actuarial. De hecho, nosotros trabajamos muy duro la culpa patronal en el semillero, 2 semestres, un año seguido. Yo alcanzo a ver que de esa camada, el único que queda es Jonathan, ¿sí o no, Jonathan? Desmiéntame Sí, que profe, durante un año completo trabajamos ese tema. es muy interesante el tema, la verdad. Y lo trabajamos un año y lo enseñamos a liquidar con todas las fórmulas, ¿sí o no? Sí, sí, muy completo, profe, muchas gracias. Pero ya pues esa camada salió. Entonces ahí vienen unos conceptos. Lucro cesante consolidado, 219 millones. ¿Qué es el lucro cesante consolidado? Es todos los salarios que van a dejar de ingresar al patrimonio de la viuda hasta su vida probable y de los hijos hasta los 25 años. Desde el momento en que ocurrió el hecho hasta el momento en que se va a expedir la sentencia. Eso se llama lucro cesante consolidado. Profe, pero la pensión no compensa pues eso. La pensión no es una indemnización de perjuicio. La pensión es una prestación económica del sistema de seguridad social. Otra de las diferencias entre las reparaciones a que se ha hecho mención consiste en que el empleador, siendo llamado a asumir las consecuencias de la culpa comprobada frente a un accidente de trabajo que se produzca, no les darle como responsable directo del perjuicio, descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por las entidades del sistema de seguridad social. A menos que el empleador haya pagado la pensión. Ahí sí, pues puede descontar de la indemnización de esos 216 millones lo que pagó por pensión. Pero si fue la que pagó, ahí nada, ahí le aplican 216 por lucro cesante consolidado, que son los ingresos que has dejado de acceder al patrimonio de la viuda y de los hijos, desde el hecho siniestral
hasta la fecha en que se va a expedir la sentencia. Y también, desde la fecha de la sentencia hasta la vida probable de la viuda y de los hijos hasta los 25 años, por eso se habla aquí de una esperanza de vida, todo lo que va a dejar de ingresar al patrimonio de ellos, de la viuda hasta que se muera, de la sentencia hasta la vida probable. Y de los hijos hasta los 25 años, o sea, 219 más 152, eso es el lucro cesante, que es el daño patrimonial, en total 371 millones de pesos. Y perjuicios morales que se fijan al arbitrio del juez, al arbitrio iudicis, porque el perjuicio moral es el dolor, el sufrimiento y la angustia que sufren los individuos por la pérdida, en este caso, del ser querido amado. ¿Cuánto vale perder a un padre y a un esposo? Es una pregunta filosófica, pero jurídicamente nosotros los abogados tenemos la capacidad de decir cuánto vale. ¿Cuánto vale lo que diga el juez? Arbitrio iudicis, lo que considera el juez. En este caso, le dio a cada uno de a 30 millones de pesos, pero hay que pretender en la demanda. Por ejemplo, se pretenden 100 salarios mínimos para cada uno y el juez fija de a 30, de a 20, de a 15. Sí, ya el perjuicio extrapatrimonial, o sea, el dolor, el sufrimiento, la angustia. En total 90 millones, 30 para cada uno de los hijos, 30 y 30 para la viuda. Y ahí entonces ya condenan a Fabricato y a la cooperativa solidariamente a pagar todo este dinero, ¿cierto? 371 millones y 90 millones por perjuicios morales. Y observe, Marta, que aquí hubo concurrencia de culpas. Culpa del trabajador por no ponerse los elementos de seguridad, pero culpa del patrono por no tener el coordinador en el momento del accidente. Entonces, quid pro quo, o en el mismo sentido, cuando en una obra de construcción, en una empresa, haya un trabajador que no cumple con las medidas de seguridad y salud en el trabajo, hay que tomarlo con la mayor seriedad, ese punto. Hasta el grado de tenerle que decir, mire, a usted esta relación, como cuando la novia, una novia bien o un novio bien bandido le dice a la novia, yo no le convengo, ¿para qué se va a enredar conmigo? Aquí usted se va a perjudicar. Lo voy a despedir con justa causa, ¿cierto? Lo voy a terminar. No te convengo, no te convengo. Aquí te vas a matar, ¿cierto? Entonces, si lo va a despedir por temas de SGS, ST, hay que tener en cuenta que se requiere la autorización del Ministerio del Trabajo. Ya les mostré la norma. Si no, el despido es injusta causa. Ruegue que no lo demanden. Porque si lo demandan, usted le puede llevar todas las pruebas al juez laboral. Vea, si yo no me ponía el casco, yo los llamé la atención. Si yo sin ponerse el casco, lo suspendí. Si yo sin ponerse el casco, lo eché. Y le pueden mostrar todas las pruebas. Videos donde el juez dice, usted tenía que pedir permiso al ministerio, artículo 91 del decreto ley 1295 del 94, despido sin justa causa. Entonces, ¿qué es el consejo que uno le da a una empresa cuando le preguntan sobre el tema? Pues hágale el debido proceso por las 2 primeras veces y por la tercera búsquele acumulación de faltas para que no lo despida por SGSST, sino por acumulación de faltas, otra causal distinta, una llegada tarde, otro tema que haya incumplido. Pero ese tema hay que tomarlo con la mayor gravedad hoy por hoy, ya que la jurisprudencia está en el nivel que yo les acabo de mostrar. ¿Dudas hasta ahí? Gracias, doctor Felipe. Muy bien. Wilfredo, si hay claridad, Sí, sí, profe. pero sí te ha dado claridad esta sesión frente a lo que pasó. Sí, sí. Inclusive esa sentencia usted no la aplicó ya en una clase cuando Eso, estamos en colectivo. ¿Y cuál era el caso contanos el caso así teóricamente que te pusieron a proyectar? Una señora que trabajaba en una empresa que parte pollos. Sí, Tuvo un accidente en la mano izquierda. Eso tuvo la pérdida de la capacidad laboral del 50 y pico. Bueno, fue pensionada con el 60%. Y por eso demandaron a la empresa, ella, las 2 hijas y el compañero permanente. Entonces yo inocentemente pregunté que por qué había tantos demandantes. Si sí,
porque ellos sufren al ver a la mamá sin la mano, al ver a la pareja sin la mano, perjuicio moral. Eso muchos decían, ¿no? Que yo salía, por ejemplo, los domingos, inclusive hasta un primo puede decir, no, es que yo los domingos jugaba béisbol con ella, ya no lo puedo hacer por eso. Así que Pero, primo dice, no ojo, sé. el perjuicio moral se presume hasta el segundo grado de consanguinidad. Hasta el segundo grado de consanguinidad, yo no tengo que probar el perjuicio moral, así lo ha dicho la jurisprudencia, ya le muestro algunas sentencias sobre la materia. Segundo grado de consanguinidad y relaciones conyugales o de unión libre. Pues, a ver, en el derecho probatorio hay un principio general, y es que los hechos notorios no requieren prueba, ¿cierto? Es natural que un hijo sufra dolor al ver a su padre o madre enfermo. O sea, sería contrario a las reglas de la lógica y la común experiencia no inferir que hay perjuicio moral cuando se trata de los hijos, de los padres o del marido o mujer, cónyuge o compañero permanente. Entonces, hasta ahí se presume el perjuicio moral y el juez al arbitrio iudicis lo tasa. Pero del segundo grado de consanguinidad en adelante sí toca probarlo, acreditar que ese tercero sufrió un perjuicio. Así lo ha dicho la jurisprudencia. Vamos a ver si encuentro la sentencia. Yo tengo la sentencia, pero vamos a ver si la encuentro. Yo sé pues que la tengo, sino que yo paro la grabación mientras la busco, 5 minuticos, para que esto no se